Tiene la palabra el señor diputado Juan Enrique Ibarra Pedrosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Señoras y señores representantes de la Nación, ayer, a altas horas de la noche, asistimos en esta Cámara a la consolidación de decisiones mandarinas que excluyeron a las fuerzas emergentes. Votamos por un acuerdo improvisado para olvidar la traición del PRI y del PAN a la palabra empeñada en reformar la ley orgánica, y escuchamos una nueva promesa. Tenemos razones de sobra para sospechar que eso no ocurrirá, incluso tratándose de un tema tan secundario para las prioridades nacionales como lo es el gobierno de la Cámara. La deteriorada imagen del Congreso ante la ciudadanía no es gratuita. Este poder es espejo de la realidad nacional. El Estado está mayormente ausente. Cuando no lo está, es sinónimo de abuso, corrupción, impunidad y despojo. Este poder legislativo avanza hacia su disolución entre los intereses de empresas voraces, los trueques de los dos partidos mayoritarios, las despóticas pretensiones del Ejecutivo y la ambición de poder que anima a los actores en el proceso electoral del 2012. El fracaso político del país son los acuerdos de recámara, de espalda a la sociedad, por lo que dos partidos, el PRI y el PAN, han establecido una alianza secreta pero evidente que ahonda las desigualdades sociales, subasta la soberanía nacional y prolonga el fraude electoral. Es inútil eludir los señalamientos públicos por nuestro desempeño. Esta Cámara de Diputados es responsable de la inminencia de una elección presidencial con un IFE cercenado, del olvido de una reforma fiscal integral y progresiva, del flagrante incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, entre otros muchos desaciertos. Por si fuera poco, hoy Calderón se burla de esta soberanía con un maquillaje estadístico que se llama informe de gobierno, en el mismo tono de su política de reforma presidencialista, su estafa, la de Calderón, para reformar el fuero militar, su proyecto fascista para alterar la Ley de Seguridad Nacional y sus mordaces proyectos de presupuesto. Calderón nos arroja sus ocurrencias y después nos presiona para aprobarlas, mientras que en todas las comparecencias sus funcionarios y empleados son incapaces de reconocer el desastre que administran. Queremos advertir a la nación, los diputados del Partido del Trabajo, que en este periodo el PRI y el PAN se empeñarán en aprobar el suicidio de la República, que significaría la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Intentarán el PRI y el PAN plasmar en la ley un estado de excepción que por definición es contrario
a cualquier orden jurídico. El PRI y el PAN pretenden sustituir al poder civil por el militar y destruir el arreglo institucional sobre el que se funda nuestro pacto social. Rechazamos en el PT abiertamente la renuncia a la soberanía nacional por parte de esos partidos. Hoy está comprobado que las agencias estadounidenses definen las prioridades de seguridad, poseen toda la información de inteligencia, se inmiscuyen en la procuración de justicia y dirigen las operaciones contra el crimen organizado. Este Congreso no puede avalar la continuidad de una estrategia cuyo único objetivo ha sido compensar la legitimidad que no le dieron a Calderón las elecciones del 2006. No podemos aceptar que la ciudadanía siga pagando los costos de Calderón por el fraude electoral, como lo hizo aquí mismo con el fraude del FOBAPROA. Tuvieron que llegar a esta Cámara las víctimas de la violencia para mostrarnos con su dolor, con sus heridas, con sus muertos, que la campaña de Calderón fracasó, para denunciar que no se entiende ni debe de entenderse la seguridad, el darle ella al gobierno. Ellos, las víctimas, quienes aquí han acudido, nos exigen la discusión parlamentaria que atienda la seguridad humana, porque la seguridad es una necesidad de ciudadanos y una obligación de todo el Estado. Manifestamos que el Partido del Trabajo se opondrá con toda firmeza, como lo hemos hecho desde el primer instante, para legalizar la militarización del país que pretenden erigir la masacre como política de Estado. Como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador, hemos propuesto la necesidad urgente de contar con un gobierno honesto y de transformar radicalmente las instituciones. Nuestro régimen de gobierno ha caducado. ¿Cómo podemos aspirar a la gobernabilidad con una constitución pisoteada y un régimen que desfallece? Somos los legisladores el contrapeso en un presidencialismo de catacumbas, donde el titular del Ejecutivo ni siquiera es capaz de presentarse en esta tribuna a defender su actuación. Mientras se desmantelan las instituciones sociales del Estado, se ejerce hasta el salvajismo el poder desnudo de la coerción. Mientras eso ocurre, elevemos nuestro discurso para hacer nuestra tarea. Hagamos nuestra la voz de los marginados, de los pueblos indígenas despojados, de inmigrantes e inmigrantes, víctimas de la indiferencia, de los braceros despojados del fruto de su trabajo. Seamos las voces de los desplazados, de la resistencia ante la presa del Zapotillo, de los desplazados de Tenacatita, de las comunidades de Copala, de quienes sufren la ausencia del Estado del Derecho, de los trabajadores de Mexicana de Aviación, los trabajadores del ESME, de los periodistas en peligro de extinción. Lamentablemente, nuestro compañero activo y propositivo Gerardo Fernández ya nos comentó la adición lamentable de la pérdida de 2 periodistas más. Detengamos la destrucción de nuestro patrimonio natural, cultural y económico. Revoquemos la inconstitucional entrega de nuestros recursos energéticos a las compañías privadas extranjeras mediante los contratos de desempeño que los dirigentes de Pemex han arreglado a espaldas
de la Constitución y de la sociedad. Denunciemos ante la nación que hoy tan solo 11 personas acumulan el 10% del Producto Interno Bruto, mientras que 52 millones de mexicanos luchan por sobrevivir. Por si fuera poco el descaro, el PRI y el PAN amenazan con reformar la Ley Federal del Trabajo, la cual constituye la última guarnición del estado de bienestar en contra de la explotación humana. El rescate en el Congreso de la palabra libre es hoy sinónimo de regeneración nacional. Por eso estamos en favor de la austeridad, el fin del dispendio, de la equidad, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la justicia y de la radicalización de la democracia. Nuestra patria no permanecerá ajena al reloj de la historia mundial. Las juventudes, las masas marginadas a las que ustedes no les hacen caso, tomarán las calles como ya lo han hecho en Chile, en Túnez, en Gran Bretaña, para exigirnos solo una cosa: que trabajemos por aquello para lo que nos eligieron, el beneficio de la sociedad. Abramos las puertas del Congreso a la ciudadanía, devolvámosle el poder del que es titular y de que nosotros somos simples depositarios antes de que la República sea tomada por asalto. Está en nuestras manos. Concluya Muchas usted, gracias. señor diputado. Tiene la palabra.